Estamos en comunicación, me dice la produ, ¿sí? Con Gustavo Marangoni, analista y encuestador. ¿Cómo estás, Gustavo? Te saluda una mesa amplia hoy. Veo, buenos días, gracias por la comunicación. Por favor, gracias a vos. Gustavo, bueno, algunas sensaciones, primeros pantallazos que nos puedas dar de lo que significó el domingo electoral y esta diferencia tan marcada de La Libertad Avanza. Bueno, un mundo de sensaciones, diría Sandro, ¿no? A ver, vamos, creo que podemos hacer una realidad entre paréntesis, y esos paréntesis serían dos sorpresas. Sí. La sorpresa del 7 de septiembre, que favoreció el peronismo por una distancia que nadie esperaba en la provincia, y la sorpresa del domingo, que favoreció a La Libertad Avanza. Quizás especulativamente, yo podría decir que la sociedad vota bastante quirúrgicamente. Cuando tiene que votar autoridades provinciales, representantes provinciales, vota lo local. Sí. Y salvo la excepción de la Ciudad de Buenos Aires, ganaron todos los oficialismos locales. Y cuando tuvo que elegir el domingo por el tema nacional, bueno, el 40% escogió La Libertad Avanza, y seguramente que no, ese 40% no es un 40% todo compacto. Claro. No es un 40% que haya votado solo por, no sé, su carácter antiperonista o su carácter antikirchnerista o por su persuasión respecto del ideal libertario. Habrá combinaciones de todas esas cosas. Habrá también temor al día después, Sí. a qué pasaba si perdía el gobierno, qué pasaba con el dólar, con el mercado de cambio, con el apoyo de los Estados Unidos. De alguna manera podría decir que sería demasiado temprano para lágrimas para una parte de la sociedad. Demasiado temprano para una decepción, ¿no? Como aquellos que comienzan una relación y se dan cuenta que hay algo que no funciona, pero dice, pero recién arranco y vengo de una decepción anterior, qué sé yo, me parece que es muy temprano de nuevo, ¿no? Entonces, creo que hay una combinación de todo eso en un contexto donde el gobierno, y cuando digo el gobierno, más bien digo el presidente Milei, volvió a cierta estética de su origen para zafar. Volvió a lo más disruptivo. Sorprendió cuando a los pocos días de la derrota de la provincia de Buenos Aires organizó su recital. Dice, no, el recital, pero vos mirá. Y después de ahí se puso al hombro la campaña, y la campaña es Milei. Sí, sí. Porque Milei es jefe. Milei es jefe. Y entonces, en realidad, el que gane es Milei. Ayer hablaba con algunos colegas de ustedes y me decían, no, porque Santilli dio vuelta a Santilli no dio vuelta a nada. No, no, no. Y tampoco dio vuelta a nada a Fargosi, que Sí. es donde está Wally, ¿no? Digamos, ¿dónde estaba? Y sacó el 47%. Entonces, la Libertad Avanza se parece, estoy hablando de algo más superficial, ¿no? De algo de fondo, digo, para que no me puteen en 3D. Digamos, se parece al mejor momento del peronismo, donde el peronismo era una marca tan potente que ganaba con cualquiera que presentaba. Entonces, La Libertad Avanza es Milei, Milei conduce, no hay que subestimarlo, y bueno, y eso le ha permitido, junto con otras medidas, zafar de una situación que estaba complicada y que sigue complicada, porque guarda, la Argentina sigue teniendo el mismo problema que el viernes. Lo que pasa es que siempre es mejor encarar los problemas con un resultado electoral favorable que con un resultado electoral desfavorable, ¿no? Gustavo, ¿y si Milei hoy representaría eso que mencionaste del mejor peronismo, el peronismo qué sería hoy? ¿Qué representaría hoy el peronismo? Bueno, el peronismo está con un texto bastante estable en un contexto muy inestable. Porque el peronismo representa a los laburantes organizados y sindicalizados, digamos la CGT. Pero esos laburantes ya no son el subsuelo de la patria. Al contrario, son el primer piso o el segundo piso de la patria, porque son los que menos han perdido capacidad en el ingreso. Tienen un trabajo registrado con todos los beneficios que tienen, lo cual está muy bien, ¿eh? No, Por supuesto. para nada es una crítica, es un enaltecimiento. Pero lo que digo es que esos 6 millones de trabajadores privados y 3 millones y medio de laburantes estatales, un poquito más, menos, me refiero a los 3 niveles de gobierno, nación, provincia y municipios, son la crema de los 24 millones que componen la población económicamente activa. Entonces, el peronismo representa eso, representa una parte del empresariado,
nacional, del empresariado más vinculado al mercado interno, que la está pasando muy mal, sector industrial, y representa algunos sectores del conurbano profundo, pero no todos, porque hay una parte a la que representa el espíritu plebeyo de Milei, y Milei aunque cada vez menos quizás, fue en el 2023 y ahora lo sigue siendo, pero menos, es una suerte de derecha plebeya, algo que en la Argentina no teníamos acostumbrado a eso, un liberalismo plebeyo, un antiperonismo plebeyo, ahí está, olvídense lo de derecha, es un antiperonismo plebeyo. El antiperonismo en la Argentina no era plebeyo, era elitista, en el marco de la democracia lo mejor que podía presentar era Macri. Era un antiperonismo digamos, de clase media alta, de buenos modales, de la mitad de la tabla para arriba. Y de repente aparece Milei y tiene una estética plebeya, muy disruptiva. A su manera, y tampoco me puteen por esto, sí, putéenme, ¿por qué no? Hay libertarios que meten las patas en la fuente también. Entonces, yo escucho a veces desde el peronismo algunas críticas que son también medio elitistas, ¿no? Pero miren la gente que tiene este tipo, las diputadas son gatos, los otros son así. A mí, yo no comparto particularmente esa forma de encuadrar el fenómeno. Gustavo, ¿cómo estás? Te sigo tal? en la línea, está muy interesante. ¿Qué es lo que tiene que hacer el peronismo como para recuperar a esos sectores? Porque vos estabas hablando de algo muy importante que es, bueno, hay una porción gigante hoy de trabajadores que no están sindicalizados, que son los informales, y que más allá de algunos movimientos sociales y organizaciones de la economía popular, no tienen real representación. Digo, el peronismo le está hablando a esos sectores y en esa línea también te pregunto por el eslogan de campaña de Fuerza Patria que fue detener a Milei, frenemos a Milei. Bueno, yo obviamente acepto responder la pregunta, pero poniendo una nota a pie de página, ¿no? Yo no me considero quien como para decir qué debe hacer el peronismo, pero estamos acá tratando de reflexionar juntos y aclaro eso porque como hay gente que no se le quiere enseñar a Messi a patear tiros libres, yo no me enrolo en esa línea, ¿no? Pero sí tengo mi derecho a reflexionar en voz alta algunas cosas respecto del peronismo. A ver, ¿vieron esas reuniones familiares que siempre hay un primo o una tía y dice, ¿sabes cuál es mi principal defecto? Yo soy muy buena. Mi principal defecto es que soy muy tolerante. Entonces vos mirás y decís, no, mirá, no me joda, un defecto no es eso. Ser muy bueno no es eso, un defecto. Decir tengo defecto es decir soy egoísta, soy avaro, soy envidioso, eso es decir tengo un defecto. Entonces, cuando el peronismo hace autocrítica, se parece mucho a mi tía que dice que es demasiado tolerante. El último gobierno fue muy malo, pero la Argentina, el último gobierno del peronismo me refiero, y la Argentina desde hace 15 años, parte de lo cual el gobierno peronismo, está con un fenómeno casi insoluble, que es la estanflación, la combinación de estancamiento e inflación. Y el peronismo no ha demostrado tener una respuesta para eso. Y en el último gobierno le ha puesto una frutilla al postre, que es que en un gobierno peronista los trabajadores asalariados perdieron ingresos. Ahora, y disculpen porque estoy desde el teléfono y además no lo veo así con el tamaño natural, pero había una compañera que decía recién allí el tema de el equilibrio presupuestario, la forma de plantear las relaciones laborales. Yo creo que el equilibrio presupuestario no es de derecha. Este equilibrio presupuestario yo no lo comparto, pero hay distintos caminos para llegar al equilibrio presupuestario. La Argentina necesita equilibrio presupuestario porque no tenemos quien nos banque la deuda, ni interna ni externamente. Pero se puede llegar a un equilibrio presupuestario que no lo garpen ni los jubilados, ni los discapacitados. Yo quiero pensar eso. Es decir, a mí me parece muy mal que se paguen menos bienes personales y quienes se hayan adherido al blanqueo o quienes tengan cuentas en el exterior paguen menos. Debieran pagar más. Y creo que las empresas debieran pagar menos ganancias, pero los dueños de las empresas debieran pagar más ganancias. Y también creo que aquellos dueños de las empresas que se radican en otros países para no tributar, debieran
ser parte del Estado, no solo de una observación, sino de políticas que los incentiven a tributar acá. Y digo esto por mencionar algunas cosas. ¿Para qué? Para robustecer las finanzas públicas y tener un equilibrio presupuestario que permita financiar la obra pública, porque estoy absolutamente convencido que no hay crecimiento ni Suiza de 20 años, ni Alemania de 30 años, de Argentina y todas esas cosas que se dicen, si no tenés obra pública, si no financiás la educación pública, y para eso necesitas recursos genuinos. Entonces, me parece que el planteo que se hace al respecto es un planteo que hay que tomar, que hay que proponer. Hay que proponer una forma de estructura tributaria más progresiva. Y eso no creo que aceptar la discusión en esos términos sea derecha, como lo mismo me parece que plantear la actualización de los convenios, que en algunos casos tienen 40 o 50 años, y que la deben hacer los trabajadores con los empresarios, con el Estado, por supuesto, siguiendo, pero me parece que también es algo que hay que encarar para que no se confunda la actualización de esos convenios con flexibilización laboral en el sentido liberal del término. Ahora, esa es una discusión de naturaleza ideológica, por supuesto, porque incorpora intereses, pero creo que es una discusión imprescindible, porque yo entiendo que una política económica tiene solamente tres objetivos: el crecimiento, la estabilidad y la distribución del ingreso. Y creo que esos tres objetivos se tienen que plantear juntos. Sin distribución del ingreso es imposible tener estabilidad y crecimiento, porque en algún momento la sociedad se revela. Ahora, sin crecimiento y sin estabilidad es muy difícil distribuir el ingreso, como queda evidenciado en los últimos años. Yo creo que la trampa es que el gobierno actual o el macrismo te dice hay que crecer y después distribuir. Eso lo vengo escuchando desde que tenía 7 años, ¿no? Te dicen hay que agrandar la torta, pero nunca te hablan del tamaño de la cuchara. Hay que agrandar la torta, por supuesto, pero también tienen que agrandar la cuchara. Y algunos te hablan de la cuchara, pero no te hablan de la torta. O algunos miran la estabilidad y te dicen, bueno, algo de inflación. Bueno, yo creo que eso es un debate que inclusive los progresismos de la región lo saldaron. Brasil con Lula fue un esquema, y está transitando ese esquema, donde están reemplazando impuestos estaduales antiproductivos por impuestos nacionales que favorecen la producción. Claro. Gustavo, Y el Lula. Hacer una consulta, disculpa la interrupción, quiero aprovechar para consultarte por cómo ves a los gobernadores de lo que fue Provincias Unidas, que quisieron crear una vía alternativa y en esta elección me parece que quedó claro que es un contexto de polarización. ¿Vos crees que hoy tienen más incentivos para estar con Milei y darle gobernabilidad como al principio del gobierno o para o que se van a animar a crear una alternativa o a parársele enfrente? Bueno, dependerá también de lo que haga el gobierno. A ver, ¿por qué en el 2024 tuvieron una actitud y en el 2025 otra? Bueno, en el 2024 el gobierno recién arrancaba, parecía no apropiado cortarle cualquier tipo de posibilidad de gobernabilidad, pero en el 2025, cuando empezaron a advertir que la idea era permanentemente, sobre la base de los recursos de las provincias, extender el ajuste, dijeron, no, che, pará. ¿Qué pasa con el impuesto a los combustibles? ¿Qué pasa con los ATN? ¿Qué pasa con la obra pública? ¿Qué pasa con las cajas de jubilaciones? Si me vas a decir que es el ajuste perpetuo, bueno, por más que yo te quiera ayudar, por más ganas que tenga, no voy a poder porque sencillamente no me lo van a permitir mis propios gobernados. Entonces, tuvieron una derrota clarísima, perdieron todos, salvo el de Corriente que ganó por poquito. Perdieron todos. Entonces arrancan esta nueva paritaria, porque también los gobernadores tienen paritaria con el gobierno nacional, en una situación de debilidad. Pero los gobernadores son gobernadores, tienen diputados, tienen senadores. Haciendo cuentas rápidas, yo te diría, los que votan siempre a favor del gobierno son más o menos 100 en la Cámara de Diputados. Los que votan siempre en contra del gobierno son más o menos 100. Así que tenés 50
divididos en distintas tribus, que habrá que ver cómo se sientan y negocian. Y por supuesto, con la foto del domingo, uno diría van vencido a la casita de los viejos. Pero la política encuentra en la elección un elemento, una herramienta. Después los que están sentados en las gobernaciones, etcétera, saben administrar sus derrotas y probablemente busquen equilibrar la cuestión. Si lo van a lograr o no, no lo sé. Pero es una cuestión de intereses, es una cuestión de necesidades. Y habrá que ver si el gobierno, yo digo, habrá que, no quiero establecer un paralelismo en el sentido de que se va a dar automáticamente, etcétera. Macri leyó su victoria del 2017 mal y dijo, bueno, ahora puedo arrancar con el tema de los jubilados y hacer la reforma que quiero, etcétera. Y después se quejó por las piedras y todas esas cosas, pero en realidad le erró el bicachazo. Sí. Gustavo, volviendo a esto que mencionabas vos de las tres patas de una política económica, de estabilidad, distribución y la otra que se me fue ahora, Crecimiento. mencionaste Crecimiento. crecimiento, perdón. Pensando en cómo llegó el gobierno finalmente a las elecciones y esa cuestión de entrar con el fondo, con el dinero del Tesoro para poder solventar y llegar con un dólar más o menos que le permita tener cierta calma. ¿Qué prevés para lo próximo en materia económica y en qué fase estaría hoy el gobierno pensándolo en estas tres patas que vos mencionabas? Bueno, es ahí donde yo soy más pesimista, ¿no? Porque el equipo económico es un equipo financiero que no tiene involucrados los conceptos de producción, de desarrollo. ¿Por qué? Porque están absolutamente convencidos que ordenando fiscalmente de esta manera que ya comentamos, que ellos ordenan fiscalmente, y teniendo acceso a rescate, lo demás viene por añadidura. Y hay muchos ejemplos en la historia argentina, pero sobre todo mucha literatura económica a nivel global que demuestra probadamente que eso no es así. ¿Ellos qué dicen? Baja el riesgo país, accedemos a los mercados internacionales de crédito, vuelven las inversiones, vuelve el crecimiento, vuelve el consumo, y suena demasiado lineal para ser cierto. Siguiendo esa línea, es una cuestión de tiempo que la sociedad se revele, porque a fin de cuentas, ¿cómo van a solventar todo esto durante los próximos 2 años? Bueno, ese es el interrogante. Si cuando, a mi criterio, aparezcan más pruebas. A ver, si la recesión en la que ya está la Argentina, recordemos que se habla de recesión cuando tenés 2 trimestres consecutivos de caída del producto. El segundo y el tercer trimestre en la Argentina mostraron una caída del producto. Leve, es cierto, pero caída del producto, 0,1 y 0,8 creo. Bueno, si el último trimestre de este año y el primero del año que viene siguen con esa recesión, en algún momento te van a golpear la puerta y te van a decir qué hacemos. Y ahí o el gobierno actúa con más pragmatismo y con menos ideologismo, o dice no, todavía hay que tener paciencia. El presidente prometió ahora para el año que viene que la inflación se termina y que la economía va a rebotar, como ya dijo en su momento y todo eso, pero cuando la sociedad te da un respaldo, también te exige más. Sí. Y eso le va a pasar a esta administración también. Fue un voto también de alguna manera de esperanza, ¿no? Y decir, bueno, Sí. comportate porque ya hasta acá llegamos, más de esto no tenemos. Claro, además, las sociedades en líneas generales, en Occidente al menos, y en la Argentina por motivos que ya explicitamos mucho más, son muy impacientes. Entonces, cuando el presidente habla de 10, 20 años para hacer Alemania, Francia, qué sé yo, 30 años, 20. Yo ya me despido, chau, digamos, pero aún ustedes que son jóvenes, decir, che, mirá, yo para esa época, qué sé yo, no podemos ir adelantando. Ya me duele la espalda, imagínate en 30 años. Claro, ¿viste? Entonces voy a decir, che, no podemos ir ahorrando algo de tiempo, porque el tema, además que eso no es nuevo. Sí. Digo, el tema de sacrificar a las generaciones presentes por un futuro, etcétera, te ponen estaría para poner ese meme con la cara de Wanda Nara, que no la quiero imitar, pero que... Gustavo, ¿viste? además, recordemos que el presidente viene diciendo hace bastante que lo peor ya pasó, así que creo que en línea de lo que está diciendo tiene sentido de que la gente pudo haberlo apoyado en esta elección, fue muy llamativo el resultado, pero es cierto que ahora le va a pedir resultados reales porque ya pasaron
2 años de experimento liberal, digamos. Ahora la gente va a querer realmente vivir mejor. Así que bueno, no sé si lo va a lograr, eso es una humilde opinión personal, pero bueno. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Gustavo. Muy, muy linda Gracias, gracias a charla. ustedes, ¿eh? Un fuerte abrazo. Gracias por la comunicación. Ahí pasó.